Mis hijos, escuchen ahora. No todos están aquí por casualidad. Hay mensajes que no atraviesan multitudes, solo alcanzan a los corazones que aún pueden sentir. Si estas palabras llegaron hasta ti, es porque algo dentro de tu espíritu todavía está despierto, incluso en medio del ruido, del cansancio y de la confusión que cubre al mundo. Durante mucho tiempo, las señales han sido ignoradas. No porque no existieran, sino porque los ojos se acostumbraron a la oscuridad. Cuando la luz se apaga, lentamente, muchos creen que todavía ven, pero llega un momento en que la oscuridad ya no avisa, simplemente cae. La Virgen María no habla desde el miedo. Ella habla desde el dolor de una madre que ve a sus hijos caminando hacia el abismo, creyendo que todo está bajo control. Este mensaje no es para generar pánico, sino para despertar conciencia. Hay lugares, decisiones y caminos que parecen seguros, hasta que dejan de serlo de un día para otro. Un apagón no siempre comienza con la ausencia de electricidad. A veces empieza con la ausencia de discernimiento, con la pérdida del sentido espiritual, con la desconexión interior. Y cuando eso ocurre, el mundo exterior solo refleja lo que ya estaba roto por dentro. Este mensaje no fue dado para todos. Fue confiado a los que todavía pueden escuchar sin burlarse, reflexionar sin huir y permanecer sin distraerse. La advertencia no apunta a fechas aleatorias ni a rumores vacíos. Apunta a un lugar, a una condición espiritual, a un punto donde muchos se sentirán seguros y no lo estarán. María no grita, advierte, no impone, suplica, no acusa, llama. Y su llamado hoy es urgente porque el tiempo no se está acelerando afuera, se está cerrando adentro. Muchos seguirán riendo, viajando, planeando, ignorando. Pero algunos sentirán un peso suave en el pecho, una inquietud difícil de explicar. Ese es el momento en que el alma reconoce la verdad antes que la mente. No sigas este mensaje como quien busca entretenimiento. Síguelo como quien busca protección. Porque lo que será revelado no es simbólico, no es genérico y no es cómodo, es necesario. Para que este mensaje alcance más corazones y más personas, tengan la oportunidad de ser tocadas y protegidas por la advertencia de la Virgen María, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Tú no estás solo, haces parte de una misión espiritual que necesita ser compartida, y permanece hasta el final, porque lo que será mostrado más adelante no fue revelado para curiosos, sino para los que deciden escuchar cuando aún hay tiempo. Hay advertencias que no llegan con ruido, explosiones ni señales visibles en el cielo. Llegan silenciosamente, casi imperceptiblemente, porque no son para los ojos, son para el discernimiento. La Virgen María, en sus mensajes más profundos a lo largo de la historia, nunca habló primero de los acontecimientos externos, sin advertir antes sobre algo aún más grave: la ceguera interior. Cuando llama la atención de sus hijos, no es porque el mundo esté a punto de temblar, sino porque el corazón humano lleva temblando mucho tiempo. Hay una creciente desconexión entre las personas y la verdad. Un lento, casi cómodo, distanciamiento de la oración, la vigilancia y la escucha interior. Es en este escenario que surgen las grandes advertencias espirituales, no como un castigo, sino como una última oportunidad para despertar. Lo que se advierte aquí no es solo un evento, lugar o circunstancia específica. Es un estado espiritual colectivo, un Nawen, momento en el que muchos siguen caminando, trabajando, planeando el futuro, pero sin darse cuenta de que caminan en la oscuridad. La ausencia de luz externa, cuando ocurre, solo revela algo que ya estaba sucediendo en su interior. La Virgen María siempre advirtió que, antes de las grandes pruebas, habría confusión. La gente no sabría en quién confiar, qué es verdad, qué es ruido, qué viene de Dios y qué nace del miedo. Esta confusión no surge de la noche a la mañana. Se cultiva poco a poco, cuando el silencio interior se sustituye por un exceso de distracciones. Por lo tanto, la advertencia no viene con fechas anunciadas, sino con un llamado claro: escucha ahora, no mañana, no cuando todo sea demasiado obvio. Ahora, mientras aún es posible discernir con calma, con fe y con claridad espiritual. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿dónde ocurrirá esto?, sino más bien ¿cómo estoy yo interiormente en este momento? ¿Estoy atento? ¿Estoy orando?
¿Estoy preparado para afrontar los momentos difíciles con claridad? ¿O simplemente estoy esperando a que alguien me advierta cuando todo ya esté fuera de control? Este llamado no pretende generar pánico. Pretende generar un posicionamiento espiritual, porque quienes se posicionan con anticipación no se perderán cuando la luz se apague. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios qué sientes que necesitas cambiar o prestar más atención a partir de ahora. El mensaje que estamos recorriendo no surge del caos del mundo, sino del silencio que lo precede. Cuando la Virgen María advierte, no lo hace para sembrar pánico, sino para despertar conciencias que se han adormecido en la comodidad. Hay señales que no se anuncian con ruido, sino con ausencia. Y una de las ausencias más inquietantes para la humanidad siempre ha sido la luz. A lo largo de la historia, cuando la luz se apaga, el ser humano se ve obligado a mirar hacia adentro. No puede distraerse, no puede huir, no puede fingir que todo está bajo control. La oscuridad revela lo que el día oculta. Y es precisamente ahí donde este mensaje comienza a tomar forma espiritual. La Virgen no habla de un apagón como un simple evento técnico o material. No se refiere únicamente a la falta de electricidad, sino a algo más profundo. La desconexión del alma, el colapso interior de una humanidad que confió demasiado en lo externo y olvidó cultivar lo esencial. Cuando todo funciona, pocos oran. Cuando todo se apaga, muchos recuerdan a Dios. Este aviso no es para generar miedo, sino para preparar el corazón, porque la oscuridad externa solo se vuelve peligrosa cuando encuentra un interior vacío. Por eso, la advertencia no apunta primero a las ciudades, ni a los sistemas, ni a los mapas. Apunta al estado espiritual de las personas que habitan esos lugares. Hay regiones del mundo donde la fe se volvió costumbre, donde la oración fue reemplazada por rutina, y donde la confianza se depositó más en estructuras humanas que en la providencia divina. Y es allí donde la Virgen llama con mayor insistencia. No para señalar culpables, sino para invitar al regreso. Muchos no entenderán este mensaje porque lo leerán con los ojos del miedo y no con los ojos del discernimiento. Pero quienes sienten una inquietud suave, persistente, difícil de ignorar, saben que no se trata de coincidencia. Hay llamados que no se explican, solo se reconocen. Tal vez por eso este mensaje llegó hasta ti ahora. No para que corras, sino para que despiertes. No para que compartas pánico, sino para que fortalezcas tu fe. Porque lo que se avecina no distingue clases sociales, ni fronteras, ni ideologías. Solo distingue corazones preparados y corazones distraídos. Si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas estas palabras, escríbelo. Di lo que sentiste, aunque no sepas explicarlo del todo. A veces, el primer paso de la protección espiritual es reconocer que el corazón ya fue tocado. Y ahora, avanzaremos hacia algo aún más delicado. Porque la Virgen no solo advierte sobre lo que puede apagarse afuera, sino sobre lo que ya se está apagando dentro de muchos. Hay momentos en la historia en que el silencio habla más fuerte que cualquier explosión. Antes de que el mundo se dé cuenta del colapso, siempre hay un periodo extraño, casi imperceptible, en el que todo parece demasiado normal. Las luces siguen encendidas, las rutinas continúan, la gente sigue distraída, pero algo, en el plano invisible, ya ha comenzado a moverse. Es en este punto que la advertencia de la Virgen María se vuelve más urgente, porque ella no habla cuando el caos ya se ha apoderado. Habla antes, cuando aún hay una opción. Lo que muchos llaman un apagón no comienza en los cables, las centrales eléctricas ni en los sistemas globales. Empieza en el interior. Empieza cuando la humanidad pierde la capacidad de discernimiento, cuando el ruido externo ahoga la voz de la conciencia, cuando el corazón ya no reconoce lo sagrado. La Virgen María señala este momento no como un castigo, sino como un espejo, un doloroso reflejo de lo que sucede cuando se descuida la luz interior durante demasiado tiempo. Ella demuestra que ciertos lugares tienen un mayor peso espiritual, lugares donde el orgullo ha reemplazado a la humildad, donde el poder se ha antepuesto a la vida, donde la tecnología ha avanzado, pero el alma ha quedado rezagada. Y es precisamente en estos lugares donde el mundo se vuelve más frágil, no por falta de recursos, sino por falta de sentido. Cuando se pierde el sentido, cualquier sistema, por muy fuerte que parezca, se vuelve inestable.
La advertencia no pretende generar paranoia, sino despertar la responsabilidad. María no dice, tengan miedo, sino, estén alerta. Estén atentos a lo que cultivan en sus hogares. Estén atentos a lo que permiten entrar en sus mentes y corazones. Estén atentos a los valores que enseñan a sus hijos. Porque cuando la oscuridad viene de afuera, solo quienes han cultivado la luz interior se mantienen firmes. Hay algo profundamente simbólico en esta advertencia. El apagón no es solo la ausencia de energía, sino la ausencia de dirección. Personas perdidas en medio de la abundancia. Naciones confundidas en medio de la tecnología. Familias desconectadas incluso viviendo bajo el mismo techo. Y María no llora por el colapso material, sino por el colapso espiritual que lo precede. Ella revela que aún hay tiempo. Tiempo de ajustar el rumbo. Tiempo de guardar silencio. Tiempo de volver a lo esencial. Tiempo de elegir la luz antes de que las circunstancias impongan la oscuridad. Quienes comprenden esto no desesperan, se preparan. Una preparación silenciosa, interior y profunda. Quizás, mientras escuchas esto, algo en tu interior ya se esté agitando. Una sensación difícil de explicar. Una mezcla de advertencia y llamada. No la ignores. Este tipo de mensaje no llega al corazón por casualidad. Llega cuando el alma ya está lista para ver más allá de la superficie. Si este mensaje te resonó, deja un comentario sobre qué más necesita luz en tu vida o en tu familia hoy. A veces, expresarlo con palabras es el primer paso para recuperar la claridad. En los mensajes que tocan temas tan delicados como un apagón mundial, Jesús y la Virgen María jamás buscan despertar pánico, sino conciencia. El problema no es la oscuridad externa. El verdadero peligro siempre fue la oscuridad interior. Por eso, cuando María habla de interrupciones, de silencios repentinos, de un mundo que se detiene, ella no apunta solo a sistemas, energía o tecnología. Ella señala algo mucho más profundo, la dependencia total de lo externo. Vivimos en una generación que teme el silencio. Cuando todo se apaga, muchas almas no saben qué hacer consigo mismas. No saben orar sin pantallas, no saben escuchar sin ruido, no saben confiar sin control. Y es ahí donde el mensaje se vuelve urgente. María no advierte porque algo va a fallar, sino porque cuando falle, muchos no estarán preparados espiritualmente. Un apagón no es solo ausencia de luz, es ausencia de dirección. Es cuando lo superficial cae y lo esencial se revela. En ese momento, no importa cuánto conocimiento acumulaste, cuántos seguidores tienes o cuánta seguridad material construiste, lo único que permanece es lo que cultivaste en el corazón. Y María, como madre, sabe que muchos de sus hijos han postergado ese cuidado interior. Ella ve hogares llenos de objetos, pero vacíos de oración. Ve familias conectadas por señales, pero desconectadas por el alma. Ve personas informadas, pero no transformadas. Por eso, cuando advierte, lo hace con dolor maternal. No para condenar, sino para llamar de regreso. Para decir, aún hay tiempo de encender la luz por dentro. Este tipo de advertencia no se entiende con la mente acelerada. Se entiende en el recogimiento, en la humildad de reconocer que algo necesita cambiar. Que tal vez confiamos demasiado en lo que puede fallar y muy poco en aquel que nunca falla. María no anuncia colapsos para generar temor, sino para despertar responsabilidad espiritual. Hay algo muy importante en este punto. No todos percibirán este mensaje de la misma manera. Algunos lo verán como exageración, otros como simbolismo, pero aquellos que escuchan con el corazón sentirán un llamado suave, persistente, imposible de ignorar. No es miedo. Es una invitación a volver al centro antes de que el ruido desaparezca por completo. Y ahora, dime en los comentarios. Cuando escuchas este mensaje, ¿sientes inquietud, paz o un llamado interior difícil de explicar? En la sexta parte de este mensaje, la atención se centra en algo que muchos ignoran, pero que es espiritualmente crucial. El estado interior de las personas cuando las señales comienzan a manifestarse. La Virgen María no solo habla de eventos externos, apagones, lugares o sucesos visibles. Sobre todo, habla de la condición del corazón humano cuando todo parece desmoronarse a su alrededor. Según la advertencia, el mayor peligro no es la oscuridad que podría envolver ciudades enteras,
sino la oscuridad que ya se ha instalado en muchos. Personas que viven conectadas a todo, pero desconectadas de sí mismas. Corazones inquietos, mentes agobiadas, almas que ya no pueden escuchar su propia conciencia. Es en este escenario que el mensaje cobra aún mayor fuerza. La Virgen deja claro que cuando el mundo se hunde en el caos, quienes no han cultivado el silencio interior entran en pánico. Quienes no han fortalecido su fe se desesperan. Quienes no han cuidado su espíritu se pierden fácilmente. No por debilidad, sino por años de distracción por el ruido constante, las falsas seguridades y las promesas vacías. Llama la atención sobre un detalle delicado. Muchos creen estar preparados simplemente porque frecuentan ambientes religiosos, repiten oraciones o consumen contenido espiritual. Pero la verdadera preparación no es un hábito externo, sino una postura interior. Es vigilancia, es discernimiento, es humildad para reconocer que algo debe cambiar antes de que las señales se aclaren. Hay una profunda tristeza en el mensaje cuando María habla de quienes solo despiertan cuando ya están rodeados de miedo. No hay condenación, solo dolor maternal. Dolor al saber que se dieron muchas advertencias, se hicieron muchos llamados, pero pocos fueron escuchados con un corazón abierto. En este punto del guión, el mensaje invita a cada persona a preguntarse en silencio: si todo a mi alrededor se detuviera ahora, ¿dónde estaría mi paz? No es una pregunta que busque generar ansiedad, sino conciencia, porque quienes encuentran la paz interior no se dejan dominar por el caos externo. La Virgen insiste en que aún hay tiempo para ajustar el rumbo, para simplificar la vida, para fortalecer la fe lejos del espectáculo y cerca de la verdad. Tiempo para cuidar el alma antes de que el mundo exija respuestas que muchos no sabrán dar. Y esta reflexión no es solo colectiva, es profundamente personal. Cada conciencia se verá afectada de forma diferente. Cada corazón sabe dónde le duele. Cada persona siente, aunque no lo admita, el punto exacto donde necesita cambiar. Antes de seguir adelante, dejemos que esta pregunta resuene en los comentarios, no como una exposición, sino como un compromiso interior. ¿Qué es lo que más te roba la paz hoy? En el próximo tema pasaremos a algo aún más sensible: el papel del miedo, cómo se utiliza y por qué el mensaje insiste tanto en el discernimiento en lugar del pánico. En medio de este anuncio, hay algo que muchos no están percibiendo con claridad. El apagón del que se habla no comienza en las ciudades, ni en las redes, ni en los sistemas que sostienen al mundo moderno. Comienza en el interior. Es un oscurecimiento silencioso, progresivo, casi imperceptible, que va apagando la sensibilidad espiritual de las personas sin que ellas se den cuenta. La Virgen María no advierte solo sobre una falta de luz externa, sino sobre una pérdida de orientación interior que deja a las almas vulnerables, confusas y fácilmente manipulables. Cuando el corazón se acostumbra al ruido, deja de reconocer la verdad cuando ésta se manifiesta en silencio. Y ese es uno de los mayores peligros de este tiempo. Muchas personas creen estar despiertas, informadas, preparadas, pero por dentro están cansadas, dispersas y desconectadas. El verdadero apagón no ocurre cuando todo se apaga de repente, sino cuando la luz se va retirando poco a poco y nadie reacciona. La advertencia de María señala que, en ciertos lugares y momentos, la ausencia de claridad espiritual abrirá espacio para el miedo, para decisiones impulsivas, para divisiones innecesarias dentro de las familias y comunidades. No se trata de un castigo, sino de una consecuencia natural de haber ignorado durante demasiado tiempo las llamadas suaves, repetidas y pacientes del cielo. Cuando la conciencia se apaga, el alma queda expuesta. Por eso este mensaje no busca alarmar, sino despertar. Hay una diferencia profunda entre el miedo que paraliza y la conciencia que alerta. María no grita para asustar. Ella insiste porque ama. Ella ve con claridad lo que muchos no quieren ver. Personas que siguen adelante por inercia, sin dirección interior, confiando más en estructuras externas que en la luz que deberían cultivar dentro de sí. Este es un punto de inflexión. No todos lo percibirán, porque no todos están dispuestos a detenerse y escuchar. Pero quienes sienten una inquietud suave al oír estas palabras, quienes perciben que algo necesita ser reajustado por dentro, están recibiendo una oportunidad, no para huir del mundo,
sino para atravesarlo con discernimiento, con calma y con una fe más consciente. La Virgen María señala que aún hay tiempo, pero no para la indiferencia. Hay tiempo para el recogimiento, para la vigilancia interior, para fortalecer lo esencial antes de que las circunstancias externas exijan respuestas rápidas. Prepararse no es acumular cosas, sino ordenar el corazón. No es anticipar el caos, sino consolidar la paz interior. Y si este mensaje resuena contigo, pregúntate en silencio: ¿qué parte de mi vida necesita más luz en este momento? ¿Dónde he permitido que la rutina, el cansancio o la distracción apaguen mi atención espiritual? Esa pregunta, hecha con sinceridad, ya es un primer paso fuera de la oscuridad. En el próximo punto, entraremos en algo aún más delicado: cómo reconocer las señales previas que muchos ignoran y por qué este aviso no llega por casualidad a quienes lo están escuchando ahora. Hay momentos en que el cielo no habla con palabras, sino con interrupciones. Cuando la rutina se rompe, cuando la normalidad se suspende, cuando lo que parecía garantizado deja de funcionar, no se trata solo de un evento externo. Es una llamada. Una advertencia silenciosa que se extiende por generaciones. La Virgen María, en sus mensajes más profundos, siempre advirtió que el mayor peligro no provendría del caos visible, sino de la desconexión interior. Un apagón, un colapso, una perturbación global, no serían un fin en sí mismos, sino un espejo, un reflejo de lo que ya se había extinguido en muchos corazones. Cuando todo se queda en silencio de repente, el ruido del mundo desaparece. No hay distracciones, ni ruido constante, ni escapatoria. Y es en este silencio forzado donde emerge la verdad. ¿Quiénes somos cuando todo falla? ¿Dónde está nuestra fe cuando se apaga la luz? ¿En qué depositamos nuestra seguridad cuando los sistemas no responden? María no advierte para infundir miedo. Advierte porque ama. Como una madre que sacude a su hijo antes de que cruce la calle sin mirar, alza la voz no para condenar, sino para despertar. El peligro no es el desmayo. El peligro es estar espiritualmente dormido cuando ocurre. Hay una profunda diferencia entre vivir conectado al mundo y vivir dependiente de él. Cuando la dependencia se vuelve absoluta, cualquier interrupción se convierte en desesperación. Pero cuando el corazón está anclado en algo eterno, incluso el caos se convierte en una oportunidad de retorno, de conversión, de reencuentro con Dios. Esta advertencia no se refiere a la tecnología ni a lugares específicos. Se refiere al interior humano. Se refiere a cuánto nos hemos alejado del silencio, de la oración sencilla, de la escucha interior. Se refiere a cómo nos hemos acostumbrado tanto a la luz artificial, que hemos olvidado la luz inextinguible. María llama a los elegidos no porque sean mejores, sino porque están dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde. Los elegidos son quienes se detienen, reflexionan y permiten que el mensaje les llegue al corazón, aunque sea incómodo. Si esta advertencia te toca algo, no la ignores. No le des demasiada importancia. Simplemente reconócela, porque cuando el cielo advierte, no es para asustarte, es para salvarte. Y a medida que avanzamos, se hace imposible evitar la siguiente pregunta: ¿por qué esta advertencia apunta a un lugar específico y a un momento específico? El verdadero mensaje no se esconde en el 107 ruido de los acontecimientos externos, sino en la forma en que el corazón reacciona cuando todo alrededor parece temblar. Hay almas que, ante la incertidumbre, se endurecen. Otras, en cambio, comienzan a escuchar con más atención. Y es ahí donde la advertencia espiritual cobra sentido. No como amenaza, sino como llamado a despertar. Muchos buscan señales en el cielo, en los titulares, en los rumores que se propagan con rapidez. Pero el aviso más importante ocurre dentro, cuando la paz se debilita sin razón aparente, cuando la oración se vuelve mecánica, cuando el alma siente que algo esencial está siendo descuidado. Estos no son accidentes, son toques suaves, persistentes, que invitan a revisar el rumbo. La Virgen María, en su amor maternal, no señala lugares por curiosidad ni tiempos por espectáculo. Señala actitudes, señala estados interiores. Porque un mundo puede oscurecerse externamente, pero una persona con el corazón encendido no se pierde. En cambio, un lugar lleno de
Luz artificial no protege a un alma desconectada. Este mensaje no habla de huir, sino de prepararse. Prepararse no con miedo, sino con coherencia. No con acumulación, sino con discernimiento. Volver a lo esencial. Reordenar prioridades. Sanar relaciones. Recuperar el silencio. Reaprender a escuchar. Hay quienes sentirán resistencia al escuchar esto. Es normal. El corazón humano se defiende cuando es confrontado con la verdad, pero también hay quienes sentirán alivio, como si algo finalmente encajara. Para ellos, este mensaje no es peso, es dirección. Nada de lo que está siendo dicho aquí busca confundir. Todo apunta a una sola cosa: claridad interior. Porque cuando la claridad habita dentro, ningún apagón externo es definitivo. Y cuando el interior está en tinieblas, ninguna luz exterior es suficiente. Permanece atento. No apresures conclusiones. A veces, lo que parece una advertencia dura es, en realidad, una forma profunda de cuidado. Y lo que parece silencio puede ser el momento exacto antes de que algo importante sea comprendido. Hay un momento en que la oscuridad deja de ser solo ausencia de luz y se convierte en lenguaje. No todas las sombras son casuales. Algunas existen para revelar lo que fue ignorado durante demasiado tiempo. La advertencia que se percibe en este mensaje no habla únicamente de un apagón físico, sino de una desconexión interior que ya comenzó mucho antes de que las luces se apagaran. Cuando todo funciona, el ser humano confía en lo visible, en las pantallas, en las redes, en las respuestas inmediatas. Pero cuando el ruido se apaga, cuando la electricidad falla, cuando el mundo moderno se detiene aunque sea por instantes, surge una pregunta que muchos evitan. ¿En qué está apoyada mi seguridad? Esa es la grieta por donde entra la verdad. La Virgen María no advierte para sembrar pánico. Ella señala porque ama. Ella observa cómo muchos corazones se acostumbraron a vivir encendidos por fuera y apagados por dentro. Cómo la fe fue relegada a un recuerdo, a una costumbre, a una imagen colgada en la pared. Y cuando la luz externa desaparece, queda al descubierto lo que realmente habita en el interior. Este mensaje no apunta a tecnologías ni a países específicos. Apunta a la dependencia excesiva de lo que no salva, a la ilusión de control, a la falsa sensación de que todo está bajo dominio humano. La advertencia es un llamado a reconectar antes de que el silencio obligue a hacerlo, porque cuando el mundo se apaga, no todos reaccionan igual. Algunos entran en pánico, otros se paralizan, pero hay quienes, incluso en la oscuridad, conservan claridad. No porque sepan lo que va a pasar, sino porque saben en quién confían. Y esa diferencia no se construye en el momento del apagón, sino mucho antes, en las decisiones silenciosas del corazón. Tal vez por eso este mensaje inquieta. Porque no señala afuera primero, señala adentro. Señala hábitos, prioridades, distracciones, ausencias. Señala todo aquello que fue postergado con la frase, después me acerco más a Dios. El problema es que el después no siempre avisa cuando llega. Si este mensaje te hizo detenerte aunque sea unos segundos, no lo ignores. A veces una pausa es más reveladora que 1000 explicaciones. Deja aquí, desde el corazón, ¿qué es lo que hoy sientes que necesita volver a encenderse en tu interior? Hay momentos en la historia en que las señales no vienen acompañadas de explicaciones claras. Surgen como advertencias silenciosas, casi inquietantes, que exigen más atención del corazón que de la mente. Este es uno de esos momentos. Lo que se percibe no es solo un posible acontecimiento externo, sino un estado interior colectivo que se extiende como una sombra. Cuando la luz comienza a desvanecerse en el mundo, lo primero que se pierde no es la electricidad, sino la claridad espiritual. Las personas empiezan a reaccionar más que a discernir, a temer más que a comprender, a seguir las voces externas sin escuchar primero lo que se dice en lo más profundo de su alma. Es en este escenario que muchos no perciben las señales más importantes porque están demasiado distraídos buscando respuestas fuera de sí mismos. La advertencia que resuena aquí no solo apunta a un lugar específico, sino a un patrón, un punto donde el silencio prevalece abruptamente, donde la comunicación se interrumpe, donde el miedo se propaga más rápido que la verdad.
no se trata solo de luces que se apagan, sino de conciencias que se duermen justo cuando más necesitan estar despiertas. La Virgen María, en sus mensajes a lo largo del tiempo, siempre ha llamado la atención sobre algo esencial. Cuando el mundo se hunde en el caos, no es el caos el que triunfa primero, sino la falta de vigilancia. Muchos esperan grandes señales que provoquen el cambio, pero ignoran las pequeñas advertencias que las preceden, aquellas que exigen oración, silencio, reflexión y preparación interior. Este punto de la advertencia nos lleva a una profunda reflexión. ¿Qué te sostiene cuando todo a tu alrededor se silencia? Cuando las referencias externas fallan, cuando las certezas desaparecen, cuando el ruido se desvanece y solo permanece lo construido desde dentro. Es entonces cuando se revela quién estaba realmente preparado. Nada de esto pretende generar pánico. Al contrario, el miedo paraliza, pero una conciencia despierta protege. Quienes comprenden los tiempos que viven no desesperan, se posicionan, no huyen, se anclan, no se pierden, se mantienen firmes. Quizás muchos no comprendan ahora el peso de esta advertencia. Quizás algunos solo sientan una leve incomodidad, difícil de explicar. Pero esta incomodidad es precisamente la llamada a la atención. Una invitación a la serena vigilancia, a la oración consciente, a una fe que no depende de circunstancias favorables para existir. Y antes de seguir adelante, es importante preguntarnos en silencio, si todo a tu alrededor se oscureciera por un momento, ¿dónde estaría tu luz? En el próximo tema, pasaremos a algo aún más delicado. ¿Por qué no todos prestan atención a la advertencia a tiempo? ¿Y qué diferencia a los que ven de los que permanecen ciegos, incluso con señales tan claras ante ellos? Hay momentos en la historia en los que el mundo entero parece avanzar, pero el alma humana retrocede. Este es uno de esos momentos. No porque falte tecnología, ni información, ni comunicación, sino porque la luz interior se ha ido apagando lentamente, casi sin que muchos lo noten. El apagón del que habla este mensaje no comienza en los cables ni en las redes eléctricas, comienza en la conciencia, cuando el corazón deja de discernir y se acostumbra a caminar a oscuras creyendo que todo está bien. La advertencia no llega para generar pánico, sino para interrumpir la normalidad falsa. Cuando todo parece funcionar, pero el amor se enfría, la fe se diluye y la verdad se vuelve relativa, algo profundo ya se ha apagado. Y entonces, incluso la luz exterior se vuelve frágil. No porque Dios castigue, sino porque el ser humano se desconectó de la fuente que lo sostenía. Este mensaje insiste en algo esencial. No esperes que la oscuridad sea total para reaccionar. Las señales siempre llegan antes. Se manifiestan como cansancio del alma, como irritación constante, como pérdida de sentido, como hogares donde ya no se reza, corazones que ya no escuchan, decisiones tomadas sin silencio interior. Ese es el verdadero apagón, cuando el ruido exterior ahoga la voz que guía. La Virgen no señala un lugar por curiosidad, sino por responsabilidad, porque hay espacios donde la desconexión espiritual es más profunda, donde el orgullo reemplazó la humildad y la autosuficiencia apagó la dependencia de Dios. Pero este aviso no es solo para un punto del mapa, es un espejo para todos. Cada uno debe preguntarse si su propia casa, su propia vida, su propio corazón sigue encendido. La protección no vendrá solo de preparativos externos, vendrá de la coherencia interior, de volver a encender la fe en lo pequeño, de recuperar el silencio, de orar sin espectáculo, de amar sin condiciones. Cuando el alma está encendida, incluso en la oscuridad más densa, sabe hacia dónde caminar. Tal vez este mensaje incomoda porque rompe la ilusión de control, pero también consuela porque recuerda que aún hay tiempo. No para correr desesperados, sino para volver al centro. La advertencia no es el final, es una oportunidad. Una llamada a reconectar antes de que la oscuridad, interna o externa, se vuelva más profunda. Si este mensaje está resonando dentro de ti, deja en los comentarios una palabra, una intención, o simplemente escribe lo que sientes en este momento. A veces, reconocer que percibimos la oscuridad es el primer paso para volver a encender la luz. En este punto del mensaje, hay algo que debe ser dicho con mucha claridad, pero también con mucho cuidado. No todos los avisos del cielo vienen acompañados de ruido,
de señales visibles o de grandes manifestaciones externas. Muchas veces, los avisos más serios llegan como una inquietud interior, como una sensación persistente de que algo no está bien, incluso cuando todo parece normal por fuera. La Virgen María, en sus mensajes más profundos, nunca habló primero de castigos. Ella habló de despertar, porque el mayor peligro no es la oscuridad del mundo, sino la ceguera del corazón. Cuando las personas se acostumbran a vivir sin discernir, sin orar, sin escuchar, comienzan a caminar como si todo fuera seguro, incluso cuando el suelo ya está cediendo bajo sus pies. Este aviso no señala un lugar para provocar miedo, sino para provocar conciencia. No es una amenaza, es una advertencia llena de amor. María ve lo que muchos no ven. Ella percibe los puntos frágiles, los lugares donde la confianza humana se volvió arrogancia, donde la tecnología sustituyó a la fe, donde el ruido apagó la voz interior. Y lo más delicado es esto: cuando una advertencia se repite en el corazón y es ignorada, el alma empieza a endurecerse. No porque Dios se aleje, sino porque la persona deja de escuchar. Por eso, este mensaje insiste tanto en la atención, en la vigilancia espiritual, en la necesidad de volver al silencio. Hay quienes dirán que todo esto es exageración, que siempre hubo crisis, que siempre hubo problemas. Pero María no habla desde el análisis humano del pasado. Ella habla desde una visión que une presente y consecuencia. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede ser decisivo. Lo que hoy se ignora, mañana puede doler. Este punto del mensaje no busca respuestas inmediatas. Busca honestidad interior. Busca que cada persona se pregunte, en lo profundo: ¿estoy realmente despierto espiritualmente o solo siguiendo el flujo del mundo? ¿Estoy protegiendo mi casa solo por fuera o también por dentro? ¿Estoy atento a lo esencial o distraído con lo urgente? Si este mensaje provoca incomodidad, no la rechaces. La incomodidad espiritual muchas veces es señal de que algo está siendo tocado para ser sanado. María no hiere. Ella advierte para proteger. Detente un momento y reflexiona. ¿Sientes que este aviso te está llamando a prestar más atención a algo específico en tu vida, en tu familia o en tu entorno? El apagón del que hablamos no se limita a la ausencia de luz en las ciudades ni al silencio repentino de las máquinas. Hay algo mucho más profundo que la Virgen María advierte en este punto del mensaje. Cuando la luz exterior se apaga, lo que permanece encendido, o no, es la luz interior de cada alma. Y es ahí donde muchos no están preparados. Este momento no llega como castigo, sino como revelación. Cuando las distracciones desaparecen, cuando el ruido se detiene, cuando las pantallas se apagan y las rutinas se rompen, el ser humano queda frente a sí mismo. Y muchos descubrirán que han llenado su vida de todo, menos de sentido. Por eso este aviso es doloroso, pero necesario. No habla solo de infraestructura, energía o sistemas globales, sino de un colapso de falsas seguranzas. La Virgen María muestra que habrá personas que, en medio de la oscuridad, entrarán en pánico, no por la falta de luz, sino porque nunca aprendieron a habitar el silencio. Otras, en cambio, encontrarán claridad, no porque sepan lo que está pasando afuera, sino porque han cultivado paz por dentro. Esa es la diferencia que este tiempo va a revelar sin máscaras. Este apagón también expone algo delicado: la fragilidad de un mundo que confió demasiado en el control humano y olvidó la dependencia espiritual. Sistemas que parecían invencibles se muestran vulnerables en minutos. Y en ese escenario, María no apunta para el miedo, sino para la pregunta esencial: ¿en qué estás apoyando tu vida? No se trata de huir, acumular o temer. Se trata de despertar. Porque cuando todo se detiene, el corazón habla. Y quien nunca lo escuchó, sentirá un vacío ensordecedor. Por eso este aviso no llega para los curiosos, sino para los que sienten, en lo profundo, que algo necesita ser realineado. La Virgen insiste: este tiempo separa lo superficial de lo esencial. Y solo quien ha aprendido a confiar más en Dios que en los sistemas, más en la fe que en la previsión humana, atravesará este momento con serenidad. No sin dificultad, pero con dirección. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, deja escrito en los comentarios lo que más temes perder cuando todo se apaga, y lo que esperas encontrar cuando el silencio llega.
En este punto del mensaje, ya no se trata solo de comprender señales, advertencias o escenarios. Se trata de una decisión interior. Todo lo dicho hasta ahora ha llevado a este momento de silencio en el que el corazón, más que la mente, comienza a responder. Porque cuando la Virgen María llama, no llama al miedo, llama al despertar. El mayor apagón que puede ocurrir no es la pérdida de electricidad, sino la pérdida de la conciencia. Ocurre cuando los seres humanos se acostumbran tanto a la oscuridad que ya no perciben que están en ella. Por lo tanto, el llamado es urgente, no porque el tiempo se acabe, sino porque la distracción triunfa. El mundo se apresura, grita, exige, pero el alma pide pausa, discernimiento y un retorno a lo esencial. La Virgen María no señala lugares por curiosidad, ni permite advertencias al azar. Habla como una madre que presiente antes de que suceda, que ve antes de que duela, que advierte antes de que sea demasiado tarde. Su llamado no es a huir, sino a permanecer firmes, con fe viva, con oración sincera y con vigilancia interior. Aquí, la invitación es sencilla, pero profunda. Mirar hacia adentro y preguntarnos si aún hay espacio para Dios en medio de la rutina, las preocupaciones y las urgencias humanas. Porque la protección espiritual no se construye en el último minuto, sino en el camino cotidiano, silencioso y fiel. Es sobre esta base que la luz permanece encendida incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscurecerse. Quienes han llegado hasta aquí no lo hicieron por casualidad. Llegaron porque oyeron algo más allá de las palabras. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios que has llegado al final. Este simple acto es una muestra de fe, atención y compromiso espiritual. Muchos pasan, pocos permanecen. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal. Así ayudarás a más personas a recibir guía, protección y discernimiento en momentos difíciles. Formarás parte de esta misión silenciosa que llega a las almas cuando más lo necesitan. Y estad atentos, porque en el próximo vídeo profundizaremos aún más en este llamado, aportando nuevas señales, nuevas reflexiones y caminos de protección espiritual para quienes deseen caminar con fe, vigilancia y esperanza. Hay momentos en los que el cielo permite que todo se oscurezca para que el interior finalmente se encienda. No todo apagón es castigo. Algunos silencios del mundo son llamados a despertar. Cuando las luces externas fallan, lo que permanece es aquello que nunca dependió de la electricidad: la fe, la conciencia, la verdad guardada en el corazón. En estos tiempos, muchos sentirán que algo se detiene afuera para que algo comience adentro. La advertencia no solo apunta a sistemas, lugares o estructuras visibles. Señala la excesiva dependencia de lo externo, la confianza ciega en mecanismos humanos que pueden fallar en un instante. La Virgen María no llama a sus hijos al pánico, sino a la preparación interior. Quienes están centrados no se pierden cuando el mundo tiembla. Quienes cultivan el silencio no desesperan cuando el ruido desaparece. Esta es una invitación a la sobriedad espiritual, a no reaccionar impulsivamente, a no dejarse dominar por el miedo colectivo, porque el verdadero riesgo no es la oscuridad externa, sino la confusión interior. Donde hay una fe viva, hasta la noche más larga se convierte en un camino. Donde hay oración sencilla y constante, ninguna perturbación externa puede robar la paz. Muchos preguntarán, ¿por qué? Pero pocos preguntarán, ¿para qué? Y esa segunda pregunta lo cambia todo. ¿Cuál es el propósito de esta advertencia? ¿Cuál es el propósito de este tiempo? ¿Cuál es el propósito de esta urgencia? La respuesta no viene en palabras rápidas, sino en el discernimiento, en pequeñas decisiones, en acciones silenciosas, en volver a lo esencial cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Quienes comprenden esto no desesperan, se mantienen vigilantes, no huyen, sino que se mantienen firmes, no acusan, sino que interceden, porque han comprendido que cuando el mundo se desvanece, el corazón necesita estar encendido. Si este mensaje te conmovió profundamente, deja un comentario sobre lo que sostiene tu fe hoy, cuando todo a tu alrededor parece incierto. En la siguiente sección iremos aún más lejos, revelando cómo este llamado se conecta directamente con elecciones prácticas que pocos están dispuestos a hacer. En este punto del mensaje, algo debe quedar claro dentro de ti.
no todo apagón es solo físico. Hay oscuridades que comienzan mucho antes de que las luces se apaguen en las ciudades. Oscuridades que se instalan lentamente en la conciencia, en la fe debilitada, en la costumbre de ignorar las advertencias suaves que vienen del cielo. La Virgen María no advierte para sembrar pánico, sino para despertar responsabilidad espiritual. Cuando ella habla de un lugar, de un punto específico, no siempre se refiere a un mapa geográfico. Muchas veces, ese lugar es el corazón humano que se ha desconectado de la verdad, que vive distraído, anestesiado por el ruido del mundo. En tiempos de confusión global, el mayor riesgo no es quedarse sin electricidad, sino quedarse sin discernimiento. Personas rodeadas de información, pero vacías de sabiduría. Familias juntas físicamente, pero espiritualmente separadas. Almas que ya no saben reconocer la voz de Dios porque han dejado de hacer silencio interior. Este mensaje llega para recordarte algo esencial. La protección comienza antes del caos. No cuando el problema estalla, sino cuando el corazón decide volver al orden. María no pide cosas imposibles. Ella llama a gestos simples pero profundos, oración sincera, vigilancia interior, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Tal vez mientras escuchas esto, recuerdas señales que ya has ignorado, intuiciones que fueron dejadas de lado, llamados interiores que parecían pequeños, pero insistentes. Nada de eso fue casual. Todo forma parte de una pedagogía espiritual que prepara, poco a poco, a quienes están dispuestos a escuchar. La advertencia no es para señalar culpables, sino para ofrecer refugio. Y ese refugio no es un lugar externo, sino una postura interior. Quien vive atento, quien ora, quien busca la verdad con humildad, atraviesa cualquier oscuridad con luz dentro. Si este mensaje te hizo reflexionar, deja una señal en los comentarios. A veces, escribir una sola palabra es el primer acto de conciencia. Lo que pocos comprenden es que todo gran colapso externo comienza mucho antes, silenciosamente, en el ser humano. Antes de que se apague la luz en las ciudades, algo se apaga en nuestro interior. La sensibilidad espiritual, la capacidad de discernimiento, el hábito de escuchar la propia conciencia. La advertencia no solo habla de un apagón físico, sino de un apagón del alma que vuelve a las personas vulnerables, confundidas y fácilmente manipulables. La Virgen María, al advertir sobre este escenario, no señala solo un lugar en el mapa, sino un estado colectivo del corazón humano, donde se descuida la fe, donde se olvida la oración, donde la vida espiritual pasa a un segundo plano. La oscuridad encuentra espacio para avanzar. No es un castigo, es una consecuencia. Cuando la luz interior se apaga, cualquier oscuridad externa se vuelve devastadora. Este es el punto más delicado del mensaje. No todos sufrirán de la misma manera. Quienes han cultivado el silencio, la oración y la vigilancia interior, superarán los momentos difíciles con claridad. Quienes han vivido solo en el ruido, la distracción y la superficialidad sentirán miedo, desorientación y desesperación. La diferencia no estará en lo que sucede afuera, sino en la persona en la que se ha convertido interiormente. Por eso María insiste tanto en la preparación espiritual. No se trata de acumular cosas, sino de fortalecer la fe. No se trata de escapar del mundo, sino de no dejarse absorber por él. La luz que protege no viene de farolas ni redes, sino del interior de quienes permanecen conectados a Dios incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Quizás, al escuchar esto, algo en tu interior ya se haya despertado. Una suave inquietud, un llamado silencioso, la sensación de que este mensaje no es para los demás, sino para ti. Esto no es miedo, es discernimiento. Es el alma reconociendo que ha llegado el momento de fortalecer las raíces antes de que los vientos arrecien. Si este mensaje toca tu corazón de alguna manera, escribe en los comentarios lo que sientes que necesitas fortalecer hoy. Tu fe, tu oración, tu familia o tu confianza en Dios. Hay un punto en todo mensaje espiritual donde ya no se trata de escuchar algo nuevo, sino de asumir una postura interior. Hasta ese momento, cada palabra ha llevado el corazón a un lugar más profundo, tranquilo y atento. Ahora, el llamado se vuelve aún más íntimo, porque toca directamente la responsabilidad personal de cada alma que escucha. La Virgen María nunca fuerza.
No impone, amenaza ni coacciona. Su forma de hablar al corazón humano siempre está marcada por el respeto y la libertad. Y eso es precisamente lo que hace que el llamado sea más serio. Porque cuando el cielo habla con dulzura, pero con claridad, la decisión es totalmente nuestra. En este punto del mensaje, lo que se revela no es un acontecimiento externo específico, sino una verdad interior. Nadie atraviesa momentos difíciles sin una postura clara. No basta con saber. No basta con aceptar en silencio. Hay momentos en los que el alma se ve invitada a tomar una postura, aunque solo sea internamente, lejos de la mirada del mundo. Muchos creen que la protección espiritual es algo externo. Señales, milagros visibles, acontecimientos extraordinarios. Pero la Virgen María enseña algo diferente. La verdadera protección comienza cuando el corazón decide permanecer firme, incluso cuando todo a su alrededor parece inestable. Cuando decide no dejarse contaminar por el miedo, el odio ni la confusión. Cuando elige la fidelidad silenciosa. Algunas personas escuchan mensajes como este y se sienten reconfortadas. Otras se sienten incómodas. Ambas reacciones son importantes. La comodidad revela aceptación. La incomodidad revela que algo necesita reorganizarse internamente. Ninguna de las dos es incorrecta. El error sería ignorar lo que el corazón siente ahora mismo. En este punto del camino, la Virgen María no pide grandes gestos externos. Pide algo más difícil: constancia, permanecer fiel cuando no hay aplausos, permanecer en oración cuando no hay emoción, permanecer atento cuando el mundo invita a la distracción constante. Esta es la verdadera protección espiritual. También hay una advertencia suave pero firme. No pospongas indefinidamente tus decisiones internas. Muchos dicen: cambiaré más tarde, volveré más tarde, me lo tomaré en serio más tarde. Pero la verdadera espiritualidad no funciona con el más tarde, funciona con el ahora silencioso, con el pequeño paso que se puede dar hoy. Cualquiera que haya leído hasta aquí ya se habrá dado cuenta de que este mensaje no fue diseñado para impactar rápidamente, sino para conectar con el corazón. Cada tema fue como una capa que se desprendía, permitiendo que la esencia emergiera. Y ahora, al final de este tema, algo queda claro. Estamos muy cerca de una conclusión que no es solo una conclusión, sino una síntesis. Antes de seguir adelante, permítete un momento de honestidad interior. Pregúntate, sin responder en voz alta: ¿qué hay dentro de mí que necesita ser protegido durante este tiempo? La respuesta no tiene por qué llegar ahora mismo, pero el simple hecho de hacer la pregunta ya cambia algo en tu interior. Este es el momento en que todo lo dicho encuentra el silencio del corazón. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Pocos permanecen hasta el final, cuando el mensaje exige más que curiosidad, exige escucha interior, humildad y sed de verdad. La Virgen María no llama a los distraídos, sino a los atentos. Y estar aquí ahora es señal de que algo en tu interior ha respondido. Los supports que se ha revelado a lo largo de este camino no pretendía asustar ni crear ansiedad. Fue un llamado a despertar, a discernir, a elegir conscientemente en un tiempo en que muchos caminan en la oscuridad sin darse cuenta. María, como madre, no fuerza, advierte, protege, intercede, y quien escucha, nunca escucha en vano. Quizás sentiste algo diferente al leer este mensaje: una opresión en el pecho, una paz inesperada, una lágrima silenciosa o simplemente la sensación de que necesitabas escuchar esto hoy. Todo esto importa. Nada es pequeño cuando el cielo toca el alma. A veces, la mayor respuesta no viene en palabras, sino en la decisión interior de cambiar algo, de acercarnos a Dios, de proteger nuestro hogar espiritual. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios: lo logré. No como una prueba para nadie, sino como un gesto de fe, presencia y compromiso interior. Quienes perseveran hasta el final demuestran un corazón dispuesto, y sobre ellos descansa una gracia especial de protección y discernimiento. Para asegurar que este mensaje siga llegando a otras almas que también necesitan escucharlo, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido,
sino que también formas parte de una misión espiritual: llevar luz, conciencia y esperanza donde hay confusión, miedo y silencio interior. Quédense con nosotros. El próximo video traerá un mensaje nuevo y aún más profundo para quienes desean permanecer bajo la protección, el cuidado y la intercesión de la Virgen María. Algo que muchos ignoran, pero que puede cambiar su perspectiva sobre este tiempo. Mantente alerta. Sigue caminando. El mensaje no termina aquí.